Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque vamos a tener una invitada extraordinaria, una mujer que es producto pues de la cultura del trabajo, ni más ni menos. Ella en la actualidad es secretaria de conflictos del Comité del Mercado Escobedo y también presidenta de la colonia Vista Hermosa, pero se le conoce por mucho porque tiene un local, ni más ni menos que pues, estamos hablando de una marisquería en el Mercado Escobedo. Una extraordinaria mujer, lo vuelvo a repetir, Minerva López Hernández. Doña Mine, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que esté aquí en Conversaciones. Bienvenida. También la conocen como Leti. ¿Por qué la conocen como Leti? Bueno, lo que pasa es que cuando mi madre, pues por ignorancia o no sé, me pone Leticia en la fe de bautizo, y cuando ya entro a la escuela, pues me ponen en el registro Minerva, pero yo siempre me quedé con la idea de Leti, todos Leti, desde chiquilla Leti. Cuando empiezo a crecer y me piden el acta de nacimiento, pues realmente se dan cuenta que soy Minerva y que mi verdadero nombre era Minerva. Y me ha costado mucho porque el de Leti y Minerva, que los dos me gustan por igual, ¿verdad? Pero la gente se quedó con la idea. Porque yo, ¿cómo te llamas? Leti. Y ya ahora sí que políticamente y porque así me conviene a mí por en la actualidad, que debe de ser lo correcto, me dicen Doña Mine. Doña Mine, vamos a hablar de una vida, como acabo yo de mencionar, que es producto de la cultura del trabajo, del esfuerzo. Y bueno, pues para eso vamos a remontarnos a que, ¿de dónde es? Y además hablemos de esa difícil infancia. Bueno, lo que pasa es que yo vengo de México. En México muy difícil la vida. Desde el momento que me vengo de 26 años, con una hija de 2 años, me vengo a Querétaro. Y desde chica pues fue una vida muy difícil. Sola, pues era solamente yo y solamente yo. No quiero abundar en muchas cosas, pero sabemos que en el momento de vivir en México, pues usted tiene que sobrevivir, porque la gente, las familias que están ahí sobreviven a la situación que se vive en México. Muy difícil, y pues me tocó las cosas más difíciles en esa época. Entonces, pues de trabajo, de esfuerzo, de ver cosas que no se deben de ver de pequeña, y eso me hizo madurar muy rápidamente, porque no sé si eso ya nace uno con eso, o Dios se lo da, o Dios estuvo conmigo, pero yo era una esponjita que todo lo observaba y lo veía. Entonces eso me hizo, eso que vive uno de pequeño lo marca uno, y dices, o salgo, y me enseñaron pues a trabajar desde las, ¿qué le diré? Desde los 8 o 9 años. Párate a las 5 de la mañana y vete por la leche, porque había en ese entonces la leche liconza, que daban unas tarjetitas que le sellaban, le engrapaban, y tenías que pararte por la leche desde las 5 de la mañana hasta la fecha, ¿verdad? Sí. Hasta la fecha. Y así empezamos en México. No había, ahora sí que yo tomaba el camión que nos daban para el camión a veces, para uno, yo me bajaba en la Candelaria, y de la Candelaria nos caminaba hasta la Merced. Todo eso que pasábamos, que era tan difícil la vida, había mucha, ¿lo puedo decir? Sí. Había mucha prostitución, claro. en la Merced Antigua, lo que era la Merced Antigua. Sí. Pleitos entre mujeres, cosas que yo desde chiquita ni captaba, y pues de 10, de 12 años veía todo eso, y eso me hizo madurar muy pronto, porque veía cosas que decía yo, wow. Entonces todo eso te hace ser fuerte, ¿no? En la vida. Entonces yo decía, tengo que salir adelante a como dé lugar, porque me habían enseñado a trabajar, y qué bueno que me enseñaron a trabajar desde esa edad, desde jovencita, con la persona que tuve que estar. Entonces, pues eso me ayudó a ser lo que soy ahora. Salir adelante.
y salir de la Ciudad de México para llegar a Querétaro a los 22 años, 1976. Llega, ¿y por qué a Querétaro? ¿Por qué? Porque yo me caso en México. En México me caso y pues allá no encuentro trabajo tan fácilmente, la situación está muy difícil en México. Entonces tengo un cuñado que le dan la subsecretaría del IFE, que estaba en Ezequiel Montes, entonces estaba ahí. El papá de mis hijos se viene para acá y lo vengo a visitar aquí, y había una casa de huésped en Ezequiel Montes, enfrente de Santa Rosa, que era Lupita. Y yo me vengo y le dije, no me voy, no me voy y no me voy. Pero mira que no, que es casa de huésped, no me voy y no me voy. Me vine todo a recorrer todo Querétaro a ver dónde había una casa. Y encuentro una casa en Ignacio Pérez y Madero, donde estaba un famoso changuito que le decían whisky. Claro, sí, el famoso whisky. Y ahí empecé, era una casa grande. Entonces me dice la señora, oiga, ¿sabe qué? Pues deje hablarle a mi hermana, que se la rente, me la renta. Cuando me la renta, yo dije, bueno, como que uno ya trae, no sé si uno nace con eso. Dije, voy a poner casa de huésped. Entonces, como el papá de mis hijos trabajaba en el IFE, ya tenía un papelito donde él ya cobraba. Entonces yo empiezo a sacar literas en Salinas y Rocha, pero con el papel de que él cobraba. Entonces era una casa alta, como las de antes, antigua. Y meto casa de huésped. Ahí empezó casa de huésped. En una recámara metía 2 literas, en otra 2 literas, y eran 4 recámaras y literas. Y antes aquí en Querétaro, nada más había universidad en Querétaro. No había en Celaya, no había en Salamanca, no había en Yuriria, no. Tenía gente hasta de San Luis Potosí que se venían a estudiar a Querétaro y los viernes se iban. Entonces yo me paraba a las 5 de la mañana y como eran puros hombres, híjole, me paraba a las 5 de la mañana y hacía de comer. Eran hombres, comían mucho. Sí. Entonces yo ponía una ollota de frijoles, arroz y cosas que, chilaquiles, y pues a los estudiantes los mandaba pues bien comidos. Cuando tenían examen me decían, ay, señora Leti, ¿qué cree? Van a venir, tenemos exámenes, van a venir 3, 4. Y yo pues le echaba más agüita a los frijoles para atender y para que alcanzara. Pero ahí empecé así. Entonces, pues de hecho, en esa época todavía no había mucho lo del control de la maternidad. Entonces, pues yo cada año compraba bebé. Imagínense, con cada año bebé, a los 4 años dije, no, ¿qué va a pasar conmigo? Dije, no, voy a tener los que tuvo mi madre. Porque ¿cuántos? Pues me enteré, porque yo a los 18 años fui a conocer a mi mamá en Puente de Isla, Morelos, que ella se volvió a casar y se fue para allá, y pues no la volví a ver hasta los 17 años que yo la fui a buscar. Tuvo 18, 4 muertos, y yo soy la mayor ahora sí de 14 hijos, yo soy la mayor, pero yo estaba en México y ella allá. Entonces yo dije, no, voy para allá, y 4 hijos para salir adelante y darle a mis hijos lo que realmente, lo que yo no había tenido, pues yo dije, pues a trabajar, acá a trabajar. Entonces, la señora que me rentaba me decía, ay señora, me da tristeza cómo anda de al tingo pa'l tango con ese Telerín. En esa época estaba el programa de Telerín, la familia que se Telerín. Acuerda cómo los niñitos caminaban todos. Así y me dice, es. y me da tristeza, dice, pero ¿qué cree? Que mi hijo trabajaba en gobierno, dice, tiene la cafetería de los Baños Alameda, dice, y ya no quiere estar, pero el español no le permite, los españoles de los Baños no le permiten traspasarlo, quiere que lo entreguemos, pero vaya a las 3 de la tarde que usted ya terminó, vaya, y sin cobrar sueldo ni nada, y vea cómo se vende y todo. Y cuando voy, y sí la obedecí, porque siempre he tenido esa de ser esponjita, y voy y veo, y dije, no, ahora sí que dije, híjole, de aquí soy, porque acordémonos que estaba la central camionera en el Mercado Escobedo, estaba la central camionera en el Gómez Morín. Sí, donde eres el Gómez Morín, sí. Entonces, cuando ella me da esa oferta, me dice, pero ¿qué cree? Que van a ser 200,000 pesos del traspaso. Dije, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar 200,000 pesos? Que ese entonces era mucho dinero. A una hora. Claro. Y entonces dije yo, bueno, ¿qué hago? Pero en el inter de los estudiantes que yo tuve, yo era muy ahorrativa y tenía, conocí en el IFE,
el papá de mis hijos tenía una amiga en el Mercado Hidalgo, que todavía está chavita, en una fonda, y me dice su esposo, oye, Leti, ¿por qué no te metes a la Caja Popular? Dice, yo te meto. Estaba la Inmaculada en Cerrada Corona, no estaba allí donde está, estaba en Cerrada Corona. Y me mete, y ahí en ese entonces yo había guardado 30,000 pesos, pero así poquito a poquito, porque el papá de mis hijos trabajaba, ya le platiqué, en el IFE. Entonces, pues el sueldo de él y más lo de los abonados, yo guardaba poco a poquito. Entonces me dice, oye, si quieres yo conozco a Tere, que todavía trabaja en la caja, pero ya en cobranza, ya muy viejita Tere. Y le digo, bueno, pues llévame, y me inscribo. Entonces me dice, oye, le digo, es que, ¿qué crees? Que me están traspasando la cafetería. Y me dice, sácalo, yo soy tu fiadora. Pero así, como Dios le va poniendo a la gente perfecta. Y le digo, ¿de veras? Chavita y su esposa del Mercado de Hidalgo. Y el chiste es que me inscribí, saqué el préstamo y le pago a la señora. Me presenta con los españoles que estaban en los Baños Alameda. Al lado estaba una mueblería que se llamaba La Guadalupana, y era de ellos, del cuñado o de un familiar. Ya empecé y bueno, que la compro. Bueno, el traspaso. Entonces ya les dije a los abonados, ya no les voy a dar de comer, nada más hospedaje, y el que guste y el que no, pues no, pues sí, se quedaron con el puro hospedaje. Entonces ya era hospedaje, lo que ganaba el papá de mis hijos, más lo de la cafetería, pero era también en la cafetería que yo tuve que decirle al papá de mis hijos, pues salte porque no me doy abasto, porque se iban a bañar en la Alameda, se ponían todos los camiones en la Alameda de los camiones, y la central de abastos pues eran garroteros, cargadores, todos, y eran filas y filas de gente para bañarse, porque estaban esos y los de Santa María, pero los Santa María estaban muy lejos. Entonces acá pues eran general, y era el general, y era el individual, y bueno, muchísima gente, y eran filas y filas. Y mientras se formaban, pues iban por las rusas, por la cervecita, por los mariscos, por la torta, por el sándwich. Entonces él se sale de trabajar y ya me empieza a ayudar. Después, pues realmente ahí era súper. Yo en 3 meses, con las 3 situaciones que yo... Los 3 trabajos. Los 3 trabajos, pues pagaba rápido. A los 3 meses pagué y saco otro, pero de 300. Y en los 300 me dice la señora, oiga, dice, mi hijo está vendiendo un suru nuevo, porque él trabajaba en gobierno. Y me dice, y está vendiendo un terreno ahí enfrente enfrente del campestre, en Jardines de la Hacienda, y costaba 100 y tantos mil pesos. Dije yo, bueno, hice cuentas el terreno y el carro, pues sí lo puedo pagar. Y saqué otro préstamo, y compro el carrito, y compro el terrenito, y ya. Y pues ya era pagar. Y pues en la caja fuerte, en la caja popular, cuando usted es constante y pagador y va haciendo un historial, pues yo era la 220, era, y Tere era la que, pues, estaban allí los contadores y rapidísimo me los daban. Entonces de ahí fue donde yo empecé, pero en esa época el papá de mis hijos tuvo buena visión, porque puso afuera, los españoles nos permitieron poner una caseta de tacos, donde era un cazón de buche, nana y todo, salsa y chiles en vinagre, y de verdad era el acabose, no podía. Entonces me dicen, oye, están ahí, empiezo yo a comprar la juguería, no a comprar, sino a trabajar la juguería, que era, pues, ahí tenían dueños y todo, y ahí empezamos no era traspaso, era más bien como trabajar, y ahí fue donde en la entrevista ¿En dónde? Sale en el Mercado Escobedo. ¿Cómo llega el Mercado Escobedo? A través de esa juguería. Una juguería donde estuvo 18 años. 18 años, porque empecé así, pero después ya era un poco más grande, porque ya me estaba yendo ya muy bien de este lado. Entonces tengo la juguería y empecé a clientarme, porque recordemos que antes había Federal de Caminos, que estaba lo que es RECU, ahí estaban todos los federales de caminos, me acuerdo que eran
creo, cafecitos, y diario en la mañana estaban ellos y iban a mi juguería y se desayunaban y todo. Y había antes chicas que, si usted no recuerda, antes sí había de servicio completo y de quedada. Ahora ya no hay chicas de servicio, nada más van 1 o 2 veces por semana. Entonces, cuando empezamos todo eso, pues yo me divorcio y pongo ahora sí en un balance la cafetería. Después entra Paco Garrido, o no me acuerdo qué presidente entra, y quita todos los ambulantes, que estaban los Palomos en el Mercado Escobedo, estaba Yolanda, estaba el Chino, estaban el profesor, el de las chicas, el profesor, ¿cómo se llama? Bueno, no me recuerdo su nombre. Y cuando empiezo ya a trabajar en el mercado, los compañeros me empiezan a invitar para ser secretaria general del Mercado Escobedo, porque yo siempre he tratado de defender los derechos de mis compañeros por la misma situación que yo viví. Entonces me eligen para ser secretaria general por primera vez en el 95, de puras mujeres. Puras mujeres. Estamos hablando de tiempos en los que eso no era muy común. No era muy común, de puras mujeres. Y me voy a reelección. Cuando me voy a reelección termino, y el ingeniero Loyola, es cuando pierde el PRI, Burgos, entrega Chucho Loyola, Berro, claro. y le entrega a Loyola. Entonces el ingeniero Loyola me dice, Mine, véngase conmigo a trabajar. Y yo dije, bueno, yo no me voy a deshacer del negocio, porque pues vas a lo desconocido, siempre a lo desconocido. Y dejo a mi hija en la juguería y me voy con él a trabajar a la Secretaría de Gobierno. Estuve ahí 1 año. Al año, la verdad, no me gustó ser de Gobierno del Estado. Y ser empleada de ese tipo, sí, desde burócrata. ese tiempo, así es. Pero yo le busqué de todo, porque cuando llegué a Querétaro también me iba a vender antes de entrar a los abonados, yo me iba a la Cruz. En la Cruz no había quien le rentara. Usted llegaba y se ponía. Yo me iba a Moroleón de 24 años a traer ropita de bebé y me ponía en el suelo. A vender. No hoy como que hay un tianguis y le cobran y le venden el local. También eso es otra parte. Entonces, cuando ya tengo la juguería, iba a la par la cafetería y la juguería. Las dos las trabajaba. Iba, abría la cafetería y venía corriendo a la juguería, me quedaba en la juguería, y tenía una chica que entró conmigo a trabajar de 14 años y duró conmigo 40. Era la nana de mis niños. Y en esa época sí había personas de quedada y confiables. Entonces esa chica me los llevaba a la escuela, yo le dejaba una lista que comieran, los llevaba a médicos pediatras que estaba aquí en Colón 8, porque les daba sus vitaminas. O sea, yo estaba muy al pendiente de mis hijos, y ella los bañaba. Yo llegaba a las 10 de la noche, porque la cafetería se abría de 5 de la mañana a 10 de la noche, los baños Alameda. La juguería era de las 6 de la mañana y a la par, y llegó a los abonados. Ya después me dieron las gracias los abonados y se fueron, porque yo ya no podía atenderlos. Claro. Entonces, y empezaba con los préstamos, y fue cuando empecé a hacer mi casa, y tardé 2 años en echarle, y me decía el albañil, oiga señora, ya terminé el material, espéreme tantito, me faltan 15 días me faltan para pagar el préstamo, y otra vez, y así hasta que la terminé. Luego me ofrecieron los terrenos de Vista Hermosa, y dije, bueno, el señor, por cierto, que era el dueño de esa parcela, yo los compro en el 82, algo así, no me acuerdo. Burgos se da cuenta y lo metió a la cárcel. Y dijo, ¿sabes qué? No te voy a te los recojo, gobierno del Estado lo recoge, y le dijo, y te meto a la cárcel, lo mete a la cárcel. ¿Estaba haciendo algo indebido? Claro, porque no puede vender, por mucho que sean de él, no puede vender, y nosotros lo comprábamos en abonos, y le dábamos. Pero yo siempre le pedía un papel. Entonces, cuando le terminé de pagar, lo llevé con un notario, y siempre he tenido la costumbre de sacar copias de todo. Entonces, cuando está Burgos, en esa colonia estaba
pesaba mucho el PRD y el PRI. Nosotros la mitad éramos priistas y la mitad eran del PRD. ¿Y que cree que regularizaron? Burgos regularizó por presión del PRD nada más 127 terrenos. ¿Y entre esos estaba el de usted? No, el mío no estaba entre esos. Entonces, ¿qué pasa? El papá de mis hijos se mete de secretario y me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, no me gusta, antes de separarnos. Y me dijo, yo lo dejo. Y ahí, pues, alguien que no era serio ni honrado, empezó a revender. El chiste es que dije yo, bueno, pues yo me tengo que meter para regularizar a mis compañeros, porque era una colonia que nadie quería entrarle, ningún gobernador, nadie. Entonces, bendito Dios, encontré a mi licenciado Curi, que al ver la situación en que vivía esa colonia, desde que era presidente municipal, yo le decía que nos apoyara, y nos apoyó. Nos metió agua, drenaje, dren. De hecho, hoy nos entregaron el dren. No se le puede meter a una colonia irregular, pero como la colonia la había expropiado gobierno del estado, pues nos apoyó en lo económico, una partida, y la ejecuta el municipio. Y gracias a eso tenemos todos los servicios, como quien dice, tenemos las tripas del terreno, pero ahora falta la escrituración, que nos las va a escriturar CDSOC, y en eso estamos, que esperemos, que ya lo aceptó Cabildo, y pues nos dieron las nuevas, que el primer paquete vendría saliendo como en febrero, marzo, abril, más o menos, en ese punto. Doña Mine, doña Leti también, que la conocen, el tiempo corre en televisión, y ya tenemos que terminar esta entrevista. Yo nada más quiero destacar, usted lo ha dicho en varias veces, que solo el trabajo, la constancia y el esfuerzo es lo que saca adelante a las personas. ¿Algún mensaje, algún comentario que quiera hacer para cerrar esa entrevista? Lo que yo quiero decirles es que, en primer lugar, yo amo Querétaro, porque me ha dado tanto, y el que no sale adelante en Querétaro es porque de verdad es la flojera, pero es la constancia. Y número 2, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, y ser honrado y constante, con la honradez, porque hay un karma para todos cuando uno no es bueno, porque podremos engañar a la gente, pero a Dios no lo engañamos. Él conoce su corazón, y conoce mi corazón, y conoce mi cabecita. Por más que yo pueda decir que soy la Madre Teresa, Él conoce mi corazón cuando obramos de buena fe. Y mi único consejo es darles un consejo a los políticos, que la verdad tengan un poquito de humildad para atender a las personas que tienen ese afán de salir adelante con orden, pero un orden bien, porque cuando no hay orden todo se desbarata por llegar a ser o a otorgar un poder que después nos va a cobrar la factura, porque la cobra. Es todo. Doña Mine, un gusto, y aprovechamos también para mandar un saludo a los locatarios del Mercado Escobedo, su tierra, y gracias por haber estado aquí en Conversaciones. Muchísimas gracias a usted por su invitación, y ahora sí que, ¿qué puedo decir? Me da gusto que me haya entrevistado, se lo agradezco. Y siempre lo veo, y es más, veo la entrevista que hizo de los vestidos de María Félix y digo, ay, cómo no me hago de un vestido de esos, porque la veo y luego veo sus entrevistas. Muchas gracias. Todo, y de verdad, muchísimas gracias para mí. Muchísimas gracias, doña Mine. Y bueno, pues agradecerle, ya sabe que este programa se retransmite sábado, domingo y lunes en diferentes horarios. Y como siempre, agradecer a mi productor, Cristian Aviña, que ha estado aquí con nosotros como todas las semanas, y también a Alfonso Sánchez, que ha estado en la cámara. Mi nombre es David Estrada. Nos vemos la próxima semana.